Hoy para nuestro proyecto final vamos a entrevistar al profesor y doctor Edgar Jiménez Serra, el cual nació en Cuba y nos contará un poco sobre su experiencia a través de esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué calidad migratoria tiene actualmente? Pues actualmente soy residente permanente, pero ya recién hace 2 semanas aprobé mi examen de naturalización. De hecho, justo antes que llegara usted me llegó el correo de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya mi trámite se había introducido al sistema. Ahora comienza y demora alrededor de entre 6 y 8 meses para obtener la carta de naturalización y ya pasaríamos a partir de ahí a la gestión del pasaporte, ya mexicano. En ese momento me encuentro. ¿Podría explicar paso a paso su proceso de regularización migratoria? Sí. Es lo que vivimos. Cuando primero para salir de Cuba, al ser el pasaporte cubano muy restringido, tienes que solicitar la visa, primero una visa para México, que en este caso se facilita cuando tienes una beca o cuando, es decir, cuando eres aceptado por un programa de estudios en el exterior, en el caso México. Ese programa genera un documento y el CONACYT emite un documento de igual forma que acredita que estás aceptado por un programa de estudio. En ese sentido, presentas esa documentación ante el consulado mexicano en Cuba y ahí te dan la visa, pero esa visa es solo para acceder al país. Tienes 45 días, o tenías 45 días, no sé ahorita, estoy hablando hace 7 años, 45 días en los cuales tienes que regularizar tu situación migratoria en México. En esos días presentas toda la documentación en migración, en la oficina de migración, y te otorgan el estatus de residente temporal como estudiante. Ese estatus es importante significar que no te cuenta para todo tu proceso migratorio. Es como si estuvieras de visita en México, pero legalmente no cuenta tu estancia para procesos futuros, ¿no? Como la residencia permanente. Después de eso, yo tuve la oportunidad, al ser contratado como profesor de asignatura aquí en la universidad, de que al estar la universidad inscrita como institución en migración que puede contratar extranjeros, de que cambiara mi estatus migratorio a residente temporal con permiso de trabajo. Eso me permitió pues ya cambiar mi estatus, a partir de ahí sí cuenta el tiempo para todos los procesos. Después en 2018 me casé oficialmente aquí en México y a partir de ahí, a los 2 años, pude obtener mi residencia permanente por estar casado con una mexicana. Eso fue ya en 2020 y, bueno, como les decía, actualmente, ya después de todo ese proceso, actualmente me encuentro ya en el proceso de naturalización para la regularización ya como ciudadano mexicano. ¿Cuáles fueron los requisitos más importantes que tuvo que cumplir en este proceso? Los requisitos tienen que, cada momento del proceso te define ciertos requisitos, pero lo fundamental aquí es tener todos los documentos que uno trae de su país debidamente apostillados, ya sea por el órgano rector en el país, más por el consulado mexicano. Estamos hablando de acta de nacimiento, título escolar, certificación de notas, todo lo que vas a presentar para regularizar tu situación, que te lo van a requerir. Y entonces, en dependencia de la versión por la que vas a tramitar tu cambio de estatus migratorio, en cada uno hay ciertos requerimientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando cambié a residente temporal con permiso de trabajo, tenía que tener el permiso de trabajo, el contrato por la universidad y que la institución estuviera registrada ante migración. En el caso que cuando hice mi cambio a residente permanente, tuve que presentar todos los documentos asociados al matrimonio, porque lo hice a través de esa vía. Y ahora en el caso de la naturalización, pues la hice a través de la variante que permite a los ciudadanos de países latinoamericanos que tengan una antigüedad de 5 años en el país, de presentar el examen de naturalización. Y para ese entonces te requieren todos los documentos asociados a tu país de origen, como decía, el acta de nacimiento, tu régimen actual,
Eh, Esos son los principales documentos, ya la curva, tu identificación y demás. Pero lo principal es que eso sí es importante, que también deben incluirlo en la parte que decían de qué consejos se le pueden dar a los que van a migrar, es decir, tener sus documentos en regla. Si uno tiene sus documentos debidamente apostillados, no va a tener problemas durante el proceso. ¿Cuánto tiempo le tomó el proceso completo, desde su inicio hasta su estatuto legal actual? Como les decía, es decir, mi estatus actual, residente permanente, lo tuve en 2020, así que me demoró 3 años desde que ingresé. Y el actual, pues el proceso de naturalización demora 8 meses más, entonces sería un total de 7 años, 8 años hasta que me hice mexicano prácticamente. Que tiene que ver también, me demoré más porque yo lo podía haber hecho en 2021, por ejemplo. Sin embargo, por el tema de la pandemia, se eliminaron las oficinas que hacían trámites en las diferentes capitales o en los diferentes estados y todo se tuvo que hacer en la Ciudad de México. Se centralizó ahí, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a nivel federal. Y por un tema de que había que ir allá y viaje y demás, pues no lo había hecho. Entonces, actualmente se abrió la oficina recientemente en el mes de octubre, se reaperturaron los trámites acá en la ciudad de Tijuana y por eso pude hacerlo de inmediato. ¿Recibió algún tipo de asistencia o apoyo durante el proceso de regularización, ya sea gubernamental o de organizaciones civiles? No, no lo busqué, realmente, es decir, me informé principalmente de otras personas que habían ya transcurrido el proceso. De igual forma, sí, es decir, dentro del proceso tienes que, es otro de los elementos importantes, tienes que ir a consultar al Departamento de Información de Migración. Sí es importante ir y preguntar qué documentos se solicitan porque las políticas se actualizan y entonces los documentos pueden variar. Entonces, en ese sentido, sí, siempre es importante antes de hacer cualquier trámite ir al Departamento de Información de Migración para que te instruyan de cuáles son las modificaciones, qué documentación debes presentar para que no ocurran fallos en el proceso. ¿Y presentó, enfrentó alguna dificultad en este proceso? No, no, ya les digo, cuando uno tiene todos sus documentos en regla, cuando uno pregunta bien, se informa bien, no debes presentar ningún problema al momento de presentar porque ya vas con todo preparado de acuerdo a lo que está establecido. Siempre que sea así, no debe presentar uno ningún problema. Ok, muchas gracias.